nuestro Padre Celestial, en el inicio de nuestra meditación acudo a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento para poderla desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, por la gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a proseguir desarrollando el libro profético por excelencia como es Apocalipsis. El libro de Apocalipsis comienza con una triple bendición, como ya estuvimos comentándolo en su momento. Dichoso, feliz, gozoso, bendecido el que lee, el que oye y guarda las palabras escritas en este libro profético. Con ese propósito, hermano y hermana, por la gracia de nuestro Padre Celestial, estamos desarrollando paso a paso aspectos importantes que hallamos en este libro de Apocalipsis. Hoy, en el capítulo 12 de este libro, comienza la línea profética que nos revela al pueblo de Elohim enfrentándose a los poderes del mal. En estos últimos capítulos de Apocalipsis así vemos la historia, hermano y hermana. La lucha entre el pueblo de Elohim que se enfrenta ante los poderes del mal. Y también con la esperanza para los vencedores. Una gran lucha espera al remanente del tiempo del fin, mis amados hermanos y hermanas. No es tiempo de paz, ni de seguridad, ni de prosperidad. Una gran lucha espera al remanente del pueblo de Israel del tiempo del fin, y si queremos formar parte de ese remanente, debemos entender lo que está a punto de acontecer y podernos preparar para poder subsistir y estar ante el trono de la gracia. Y concretamente el capítulo 12 de Apocalipsis lleva como título La mujer y el dragón. Hoy, por la gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a desarrollar, a comentar, a compartir los primeros 6 versos de este capítulo 12 para posteriormente, en otro día, seguir desarrollando este capítulo importante. Allí dice en el verso 1 del capítulo 12 de Apocalipsis: apareció en el cielo una gran señal. ¿Qué significa apareció en el cielo una gran señal? La señal significa el anuncio de acontecimientos venideros, hermano y hermana, tal como hallamos en la misma revelación a partir de este mismo pasaje. Por lo tanto, una señal en el cielo representa eventos que van a suceder en este tiempo del fin, otros ya sucedieron, pero son eventos que deben marcar también nuestra existencia y nuestra preparación para la eternidad. Esa señal que vio en el cielo es una mujer vestida del sol. La mujer, proféticamente hablando, significa iglesia. Algunos no quieren escuchar el término de iglesia. Está bien, llamemos cuerpo de creyentes. Pero tanto la iglesia como el cuerpo de creyentes lo componen las almas fieles. El pueblo de Israel siempre se compuso de personas fieles, de personas diferentes al resto del mundo. No tenían que participar para nada de las cosas del mundo, ni tenían que tener puntos comunes de doctrina con el mundo, porque fueron llamados a ser santos,
a ser un pueblo peculiar, un pueblo diferente, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, esa señal de esa mujer vestida del sol significa las almas fieles para entonces, como también para el tiempo del fin, cuando hace referencia a una mujer. Y nos dice también que esa mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies. Una mujer vestida de sol significa, como hemos dicho, la pureza del Evangelio. Y para ser parte de ese pueblo, para ser parte de esa mujer vestida de sol, debemos reconocer, aceptar y poner en práctica en nuestra vida todo lo que recibió Israel cuando salió de Egipto, como mencionó antes, para que seamos un pueblo santo, para que seamos un pueblo especial. Y ese mismo evangelio que recibió Israel en el monte del Sinaí cuando salió de Egipto, son las mismas buenas nuevas que predicaron los apóstoles después de la resurrección y ascensión al cielo de nuestro Redentor. Despreciar, por ejemplo, el sábado por poner el domingo no es ser parte del pueblo de Israel. Despreciar las solemnidades, el rechazo a las solemnidades, es no ser parte del pueblo escogido, del pueblo de Israel. Rechazar los nombres en hebreo es seguir despreciando que los nombres no tienen traducción porque es la seña de identidad de quien los posee, y los nombres eran en hebreo, nada que ver con un castellano heredado de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Del mismo modo que usted pronuncia nombres en inglés, en francés, en lo que sea, y los respeta porque son los nombres, la seña de identidad de quien lo posee, me he encontrado con personas que cuando menciono Yahweh o Yahshua, me dicen, ya estás judaizando. No estoy judaizando para nada, hermano y hermana. Simplemente quiero respetar, adorar y revelar el nombre que hallamos en la Escritura revelado y dado a un pueblo hebreo. Yo soy el que soy no tiene nada que ver con Jehová. Yahshua no tiene nada que ver con Jesús. Dios no tiene nada que ver con Elohim. Señor es Baal. Usted es señor, usted es señora, pero bíblicamente hablando, señor significa Baal. Entonces, a pesar de que algunos digan, estás judaizando, prefiero judaizar a no seguir las falsas enseñanzas impuestas por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Aceptar la creencia de un tercer Dios, de una Trinidad que no existe, tampoco puedes formar parte de Israel, porque Israel no era trinitario. Entonces, ante todas estas cosas, Shaul, Pablo, en su carta a los hermanos de Galacia, en el capítulo 1, verso 8 nos dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Shaul, Pablo, guardaba las fiestas solemnes de Yahweh. Shaul, Pablo, guardaba y enseñaba el día de reposo bíblico, el Shabbat, el cuarto mandamiento. Shaul enseñaba
y pronunciaba el nombre en hebreo, porque así se le reveló Yeshua camino a Damasco en idioma hebreo. Saúl Pablo no era trinitario y por lo tanto todos los que desprecian el evangelio dado al pueblo de Israel son anatemas. ¿Cuántos anatemas hay? ¿Cuántos dirigentes presumen de ser dirigentes mientras están despreciando las solemnidades? Siguen pronunciando los nombres blasfemos de Jehová, Jesús, Señor, Dios, Cristo. No tiene nada que ver con Mesías, la palabra Cristo, sino con untado, que es totalmente diferente a ungido. ¿Cuántos dirigentes hay? Un montón. Todos son anatemas. Y anatema significa separado de Elohim. La mujer vestida de sol representa, hermano y hermana, la gloria de Elohim tal como se revela en el Evangelio. Un Evangelio que tiene poder, como dice el mismo Saúl. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Elohim para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hay poder, hermano y hermana, hay poder. El problema es, ¿creo en esas buenas nuevas o no creo en ese Evangelio? Porque si digo que creo, debo retornar a mis raíces hebreas para ser parte del pueblo de Israel. Y con ello no estoy diciendo que tengamos que aprender el idioma hebreo, para nada, hermano y hermana, para nada. Pero sí que debemos estudiar la Escritura comparando pasaje con pasaje, verso con verso, para poder entender la realidad de las cosas que han estado ocultas por decenas, centenas y posiblemente algún milenio. Y es ahí, hermano y hermana, como la mujer vestida de sol, las almas fieles, tú y yo, si queremos formar parte de esa mujer vestida de sol, debemos reflejar el carácter del dador de la vida. Debemos permitir que su reino more en nosotros. Y para eso debemos permitir que su carácter sea revelado en nuestra vida para poder revelar el carácter del Hijo. Para que se puedan cumplir las palabras de Juan capítulo 17, para que sean uno en mí, como yo soy uno contigo. Así dijo la majestad del cielo en esa oración dirigida ante su Padre. Lo mismo que tendrán los 144.000, las características que tendrán el nombre del Padre y el del Cordero escrito en su frente. Por lo tanto, la mujer vestida de sol representa también las almas fieles que permitirán que por la gracia de Yeshua morando en ellos, sus vidas sean transformadas de tal manera que revelen el carácter de Yeshua morando en ellos. Y esa mujer vestida de sol tiene un gran contraste con la otra mujer que hallamos en Apocalipsis capítulo 17, verso 4. Vean qué contraste entre estas dos clases de mujeres bíblicamente hablando. La mujer vestida de sol representa las almas fieles, la pureza del Evangelio viviendo en personas en las que antes habíamos sido tremendos pecadores, pero ahora por la gracia de Yeshua morando en nosotros, ha transformado nuestra vieja naturaleza y nos hace nuevas criaturas para la honra y la gloria de su nombre. Mientras en Apocalipsis 12 nos habla de una mujer vestida de sol, la otra mujer, proféticamente hablando, que nos dice Apocalipsis 17, verso 4, nos dice, y la mujer, es decir, la gran ramera,
la Iglesia Católica Apostólica Romana, la Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, y debemos entender que es madre de rameras, y si es madre de rameras es porque tiene rameras que le siguen y tienen puntos comunes de doctrina con ella. Ya hemos mencionado puntos comunes de doctrina con ella. El domingo, el desprecio a las solemnidades, el desprecio a los nombres en hebreo y aceptar la Trinidad, entre otras cosas, es tener puntos comunes de doctrina con esa Babilonia la Grande, la madre de la ramera. Y la mujer, esta bestia, esta Iglesia Católica Apostólica Romana, estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Nos sigue diciendo el verso 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las abominaciones de la tierra. Entendemos, hermano y hermana, dos contrastes. La mujer vestida de sol, las buenas nuevas del plan de la salvación. La otra mujer, el representante de Satanás en la tierra. La lucha entre las dos mujeres, la lucha entre las dos simientes, la lucha entre las dos clases de personas está representada también aquí, en la mujer vestida de sol y la otra mujer vestida con ropa de púrpura y escarlata y adornada de oro. Gran contraste entre la pureza y la mentira. El gran contraste entre la verdad y el error. Qué gran contraste, ¿verdad, hermano y hermana? Y nos sigue diciendo, Apocalipsis capítulo 12, verso 1, con la luna debajo de sus pies. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies. ¿Qué significará con la luna debajo de sus pies? Bien, ¿cómo transmite la luna su claridad? La luna transmite la claridad de noche cuando recibe los rayos del sol, ¿verdad? Así como la luna brilla por medio de la luz solar, todos los estatutos, mandamientos y leyes dados a Israel brillan por el mismo sol de justicia que revela la pureza de las buenas nuevas en aquel que le ama y guarda sus mandamientos. Así como la luna brilla al recibir los reflejos del rayo del sol, así nosotros también debemos reflejar esa luz, porque no la tenemos. Debemos recibir la luz del sol de justicia para reflejar a otros, para dar a cumplimiento de las buenas nuevas del fin en este tiempo que vivimos, hermano y hermana. ¿Entendemos? Debemos analizar pasaje por pasaje en profundidad. No debemos limitarnos simplemente a leer un verso y punto. Debemos intentar escudriñar la Escritura. Debemos dedicarle tiempo al estudio y a la oración de la Escritura, para que podamos entender la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y nos sigue diciendo en el verso 1, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Mi querido hermano y hermana, la corona de 12 estrellas para mí representan las 12 tribus del pueblo de Israel. Para mí representan, teniendo en cuenta el desarrollo de este capítulo 12 de Daniel, representan las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver, hermano y hermana. Verso 2.
y estando encinta, clamaba con dolores de parto en angustia del alumbramiento. En la época de las tribus de Israel, tiene su cumplimiento esta parte profética. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Veamos la profecía que hallamos en Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, verso 14. Nos dice así: por tanto, Elohim mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Elohim con nosotros. La promesa del nacimiento del Redentor del mundo. ¿Entendemos? De ahí la importancia de comparar el nuevo con el viejo para poder entender el nuevo. Si no entendemos el Viejo Testamento, nunca podremos entender el Nuevo. Y la promesa de Isaías era: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Elohim con nosotros. Así tuvo lugar el nacimiento del Hijo de Elohim hecho carne. ¿Entendemos, hermano y hermana? Y en el verso 3 y en el verso 4 aparece algo muy distinto a esa mujer. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Quién es ese dragón? ¿Quién puede ser ese dragón? La respuesta la hallamos en la misma revelación profética, hermano y hermana. Un poquitín más abajo, en el verso 9, aparece y nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, es decir, la serpiente que usó Satanás para engañar a Eva, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Este tema lo vamos a ampliar mucho más si nuestro Padre Celestial me sigue dando salud y vida el próximo sábado. Cómo Satanás engaña hoy al mundo entero. Y cuando digo al mundo entero, incluyo iglesias, asambleas, keilas, congregaciones y ministerios de renombre internacional a nivel mundial. Porque la profecía tiene que cumplirse, engaña al mundo entero. Solo un pequeño remanente no será engañado. De la misma manera, muy sutil, sedujo a Eva e hizo que el pecado entrara en el Edén. Hoy, con la misma sutileza y con la experiencia que él lleva de 6.000 años conociendo al hombre, hoy tiene mucho más poder para engañarnos que en aquel entonces, porque lleva 6.000 años conociendo nuestro carácter. Y él me conoce a mí mucho más que yo me pueda conocer a mí mismo. Y la Escritura me indica que Satanás engaña al mundo entero. Y nos dice que el dragón se paró frente a la mujer.
Pregunto, ¿acaso no tuvo un cumplimiento profético? Cuando nació la misma majestad del cielo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Recuerda la historia bíblica? ¿Qué pasó con aquellos supuestos magos que hablaron con Herodes? Vayan y cuando lo encuentren, díganme dónde está para que yo también vaya a adorarle. ¿Qué hicieron los magos? ¿Volvieron? No. Se fueron por otro lugar. Y cuando Herodes se dio cuenta de que había sido burlado, hallamos en Mateo capítulo 2, versos 13 al 18, lo siguiente. Mateo capítulo 2, verso 13 al 18, lleva como título Matanza de los niños. Después que partieron ellos, he aquí un ángel de Elohim apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarle. ¿Entendemos? Dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Tan pronto Satanás averiguó de que el hijo había nacido, tomó la mente de Herodes para intentar dar muerte al Redentor del mundo. Y nos sigue diciendo, y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo Elohim por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. ¿Y qué es lo que hizo? Y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió, dice el verso 17 de Mateo 2, lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. La profecía se tiene que cumplir, hermano y hermana. Y las profecías se cumplen, a pesar de que tú o yo no querramos que se cumplen, porque ese es el destino, el reloj, los tiempos que tiene el Creador del universo. Y ella dio a luz un hijo varón. ¿Cuándo nació ese hijo varón? ¿Cuándo nació ese hijo? La respuesta la hallamos en Gálatas. Gálatas capítulo 4, verso 4. De ahí la importancia de estudiar, hermano y hermana, y comparar. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué cumplimiento del tiempo? La profecía de las 70 semanas indicaba el nacimiento del Redentor del mundo, el inicio también de su posterior ministerio, inclusive la muerte a la mitad de la última semana de años, literal 3 años y medio después de su ministerio. Todo estaba profetizado para el pueblo de Israel. Todo lo tenían, hermano y hermana. Pero el pueblo de Israel no conocía porque se había alejado del Creador del universo. El mismo Satanás había hecho
que el pueblo de Israel, que debía haber estado preparando el recibimiento de la majestad del cielo hecho carne, a lo suyo vino, dice Juan, y los suyos no le recibieron. Y aquel verbo, aquella palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. A pesar de que el enemigo no quería darle muerte ya al Redentor del mundo, nada más empezar a vivir, tenía que venir a cumplir con la misión de entregar su vida por ti y por mí, para que habiendo estado sentenciados a muerte por causa del pecado, ahora con su victoria nos da poder para que nosotros también podamos obtener la victoria y estar entre los redimidos por toda la eternidad, mi querido hermano y hermana. Nos sigue diciendo el verso 6, y la mujer huyó al desierto. Las almas fieles huyeron al desierto. El verdadero pueblo de Israel que fue perseguido, huyeron al desierto. No todo el que me dice Yahshua, Yahshua entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre. Como dice Apocalipsis capítulo 2, verso 9, y en el capítulo 3, verso 9, no todos los que dicen que son judíos lo son, sino que son sinagoga de Satanás y además mienten. Porque Satanás se engaña al mundo entero. Tema que, repito, ampliaremos si nuestro Padre Celestial nos lo permite en el próximo sábado. Cómo Satanás se engaña hoy al mundo entero. Lo que debemos intentar es que no nos esté engañando ni a ti, hermano y hermana, ni a mí. De ahí la importancia de dedicarle tiempo al estudio de la Sagrada Escritura y no seguir al hombre. No, hermano y hermana, no es hora de seguir al hombre. No es hora de seguir a un Esparga, no es hora de seguir a alguien, no. Es hora de seguir escudriñando la Sagrada Escritura, y si sigues a un hombre es porque tienes la seguridad de que esa persona está mencionando la verdad y solamente la verdad. Pero para tener la seguridad de estar siguiendo a un hombre, a una mujer, debes tener tú la seguridad de discernir si lo que está enseñando es correcto o no es correcto. De lo contrario, estás siguiendo al hombre mentiroso, estás siguiendo a la mujer mentirosa, y te conviertes en mentiroso o en mentirosa por estar siguiendo al hombre. Maldito el varón que confía en el hombre. ¿Entendemos, hermano y hermana? Y la mujer huyó al desierto. Millones de personas creyentes, sinceras, no de nombre, no por el mero hecho de ser Israel fueron perseguidas, no, porque eran personas sinceras, eran creyentes sinceros. Millones de creyentes sinceros fueron vilmente y ejecutados al despreciar las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Escuchó. Millones de creyentes fueron vilmente torturados y ejecutados al despreciar las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Muchos tuvieron que huir de pueblo en pueblo, de país en país, para salvar sus vidas, porque sus vidas corrían en peligro. Pero hoy nos han acostumbrado a un evangelio fácil y próspero, y la gran mayoría no piensa en la persecución que se nos viene encima. La mujer huyó al desierto, está representado también por el continente americano.
en aquel entonces una tierra en libertad del poder papal. El poder papal no había hecho todavía incursión aquí, en este continente americano, y las tierras de Norteamérica recogieron a todos aquellos que, huyendo de Europa por salvar sus vidas, encontraron refugio en esta tierra de libertad, como se conoce a los Estados Unidos de Norteamérica. Huyendo por salvar sus vidas, encontraron en este continente, mayormente en Norteamérica, esa tierra de libertad, donde ellos pudieron adorar a su Elohim en espíritu y en verdad. Huyendo por sus vidas es de la única manera que las buenas nuevas del plan de la salvación hizo posible que este continente llegaran también las buenas nuevas. En Daniel capítulo 7, verso 25, nos dice algo muy importante con relación a esto, a la mujer. En el capítulo 7, verso 25 nos dice que esta Iglesia Católica Apostólica Romana, en ese tiempo profético, el cuerno pequeño, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos, pensará en cambiar las fiestas solemnes, pensará en cambiar las solemnidades, como dicen otras versiones bíblicas, juntamente con la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Tiempos y medio tiempo es lo mismo que 42 meses que hallamos en la Escritura. Es lo mismo que los 1260 días que hallamos también en la misma Escritura. Y esta profecía de Daniel 7:25 tuvo su cumplimiento del año 538 hasta el año 1798, en la que el general francés Louis Alexandre Berthier entró en Roma y se llevó cautivo al Papa Pío V, muriendo en el exilio. Ahí terminó esta profecía de 1260. La persecución, como dije antes, hizo, y la persecución que viene hará posible que otros conozcan las buenas nuevas del plan de la salvación. Y este continente americano, la gran mayoría son descendientes de aquellos españoles, europeos, israelitas, que salieron del lugar donde estaban para intentar salvar sus vidas, y nosotros tenemos sangre israelita porque nuestros apellidos son precisamente de hebreos que salieron de Europa en busca de libertad. No entiendo por qué tanto prejuicio, hermano y hermana, contra esta verdad. No lo entiendo. Teniendo nuestros apellidos que son hebreos, despreciamos al pueblo de Israel. Yo no tengo nada que ver con el Israel geográfico de hoy, mi querido hermano y hermana, para nada. El Israel geográfico de hoy es un juguete en mano de la élite perversa que controla el mundo entero para engañar a los mismos judíos. El tiempo de gracia para ellos terminó como nación y como ciudad en el cumplimiento de las 70 semanas de años, 3 años y medio después de la muerte del Redentor, cuando Shaul Pablo fue escogido para llevar el Evangelio a los gentiles. Hoy, el Israel geográfico es un juguete en manos de la élite para engañar a los judíos. Y son peores que cualquier otro país. El problema es el fanatismo judío, hermano y hermana.
pretender ser lo que no es. Pero la historia tiene que cumplirse, hermano y hermana. La historia tiene que cumplirse. Entonces, muchos ven la historia pasada y no piensan que la historia siempre se repite. El sabio Salomón, en Eclesiastés capítulo 1, verso 9, dice: no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. La historia siempre se repite. La Iglesia Católica siempre persiguió a las almas fieles. No tan solamente en la vieja Europa, sino también en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién apoyó a Hitler para que Hitler diera origen a la Segunda Guerra Mundial? La historia sí lo confirma. La misma Iglesia Católica Apostólica. ¿Quién apoyó a Franco en la Guerra Civil Española del año 36 al 39? La misma Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Quién perseguirá al mundo entero, a las almas fieles, a los descendientes de esa mujer sinceros, a los que amen al Creador y guarden sus mandamientos? ¿Quién los va a volver a perseguir? ¿Quién? La Iglesia Católica Apostólica Romana, pero hoy, usando a los títeres que él tiene, para intentar que tú y yo nos perdamos. La historia se repite, hermano y hermana. Si siempre hubo persecución contra el verdadero pueblo de Elohim en la tierra, será diferente hoy, en este tiempo del fin. Será diferente hoy, hermano y hermana. Muchos hablan de paz, de prosperidad, dicen: Dios es amor, no te preocupes, Dios está al control de todo, Dios conoce tu corazón. Mensajes como la serpiente en el Edén: no morirás, Eva, serás como Elohim. Así actúa hoy la serpiente, así actúa hoy Satanás, por medio de sus agentes, que en lugar de proclamar la verdad, presentan mensajes disfrazados, y el indocto, el que no estudia la Escritura, el que no sabe, se deja influenciar por esas palabras bonitas, y finalmente, cuando se dé cuenta, su tiempo de gracia habrá terminado, y con ello se dará cuenta de que se habrá perdido para siempre, habiendo podido tener la garantía de ser salvo. Concluyo con dos pasajes bíblicos. Daniel capítulo 12, verso 7. Para todos aquellos que dicen que no va a haber persecución, para todos aquellos que siguen confiando en que estas cosas se van a solucionar. Daniel 12, 7. En su parte final: y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuándo está diciendo Daniel? ¿Cuándo? Cuando Gabriel le revela la visión a Daniel, ¿qué le está diciendo? Cuando se acabe la dispersión, cuando se acabe la persecución contra el pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Qué cosas serán cumplidas? Terminará el tiempo de gracia y comenzarán a caer las 7 postreras plagas. ¿Habrá persecución? Sí, hermano y hermana. De nada sirve hacer acopio de alimentos mientras siga viviendo en la ciudad y mientras tu mente siga pensando que Dios está al control de todo. De nada te va a servir, porque cuando te des cuenta, te habrás percatado de que estarás eternamente perdido, pudiendo haber sido o estado entre los salvos. Con Apocalipsis capítulo 13, verso 5.
está haciendo referencia a la primera bestia, a una cabeza de esta primera bestia de Apocalipsis capítulo 13 de la Iglesia Católica Apostólica Romana. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Daniel 12:7, tiempos y medio tiempo. 1260 días literales. Apocalipsis 13, verso 5, 42 meses, 3 años y medio, 1260 días literales. Viene la última gran persecución. Cuando termine esta última tribulación, persecución, Mateo capítulo 24, en palabras que pronunció la misma majestad del cielo, versos 29 y 30 nos dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cuándo? Después de la gran tribulación de este tiempo del fin. Después de esta gran tribulación que se nos viene encima, porque es la última gran tribulación, es la última gran persecución contra el remanente del tiempo del fin, y debemos prepararnos, hermano y hermana, si queremos formar parte de ese remanente para estar entre los redimidos. Y después de esta gran tribulación, verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Tú y yo, hermano y hermana, por la gracia de Yeshua morando en nuestras vidas, debemos permitir que su Ruah, su Espíritu, entre a formar parte de nuestra vida, transforme nuestra vieja naturaleza, quebrante la vasija imperfecta que somos y nos haga una nueva, para que Él entre a formar parte de nuestra vida, nos moldee, nos haga nuevas criaturas, para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y podamos vivir junto al Padre y al Hijo por toda la eternidad. Es mi deseo y oración para ti, para mí, por supuesto, mi querido hermano y hermana que me escuchan. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado discernimiento para poder desarrollar esta meditación. Todo está en tus manos, Padre, para que seas tú quien sigas quebrantando nuestros corazones y que nosotros seamos humildes para poder ser receptivos y permitir ser transformados conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano y hermana, por estar en nuestra sintonía. Gracias al hermano Walter, a la hermana Taina, a la hermana Isabel, a la hermana Dominga, que aparecen aquí, como que han estado viendo este mensaje en directo. Gracias a ustedes por estar con nosotros, porque con su presencia nos estimulan también a proseguir desarrollando esta reflexión. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta el próximo sábado. Que su paz sea con cada uno de ustedes. Shalom, mis queridos hermanos y hermanas.